No para se preocupe, conversar doctor. con estos grandes hombres, por favor. Gracias, estimado Sergio, Rómulo, amigos de la casa o de casa. Eh, Veo que ustedes están en dos partidos un poco opuestos, ¿no? Ideológicamente incluso. En fin, el partido Juntos por el Perú propone un ministerio de ciencia y tecnología y el partido Avanza País no lo propone. ¿Vale? Por favor, ¿cuál es su análisis, Sergio, para que proponga esta creación que es importante para los científicos, según entendemos? Sí, bueno, en primer lugar un saludo, Modesto, muchísimas gracias. Un saludo a los participantes. A Rómulo, que hemos tenido la oportunidad de conversar alguna vez, ¿no? Un gusto poder conversar por aquí. Efectivamente, nosotros en nuestro plan de gobierno propusimos que era necesario revisar la institucionalidad y la gobernanza de la ciencia, innovación y la tecnología en el país. Después hemos aterrizado un poco más a la propuesta del ministerio. ¿Y por qué consideramos que es importante? Primero porque somos un país que arrastra una herencia colonial de, en la División Internacional del Trabajo, ser exportadores de materias primas. Hay muchos intereses que nos han querido relegar esa posición y se le ha dado muy poco énfasis a la ciencia, a la innovación, a la investigación. Nosotros queremos darle ese apoyo porque creemos que es fundamental no solamente por un tema que tenga que ver con la competitividad y la productividad del país, como muchas veces se ve de manera exclusiva, sino porque a través de la ciencia podemos resolver los problemas cotidianos, los grandes problemas que tienen que ver con los desastres o que tienen que ver con el cambio climático, en fin. Planteamos que la política pública tiene que basarse en evidencia y para eso tiene que invertirse mucho más en investigación. Pero creemos que no es suficiente tener un organismo que pueda tener o que pueda estar adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Cada vez hay más organismos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. Y la verdad es que Una no se le veintena. da el peso, así es, y no se le da el peso suficiente y depende a veces de quién está en la presidencia del Consejo de Ministros. Si es que le da un sitio en el Consejo a la persona encargada de este ente coordinador, o si es que no le ve ninguna importancia o le ve poca importancia, no lo va a atender ni siquiera la persona que preside este organismo. Por eso nosotros creemos que es bien importante que se mantenga como un ministerio. Tenemos alrededor de 20 institutos públicos de investigación que están sumamente desarticulados. Tenemos que articularlos y vincularlos también al desarrollo local, al desarrollo regional y nacional. Hoy día eso no ocurre. Los gobiernos regionales, por ejemplo, rara vez solicitan información a los institutos públicos de investigación que están en su región para elaborar sus propias políticas. Entonces sí creemos que es muy importante esa articulación, ese peso que le tenemos que dar para que haya un ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología que tenga un asiento ahí en el Consejo y para que se pueda elevar significativamente la inversión. Bueno, el que habla modestamente escribió justamente un libro hace ya mucho tiempo que se llama Optimización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que apuntaba a ello. Por muchas razones, porque además yo soy investigador, he trabajado en un instituto, conozco la problemática, pues hay una veintena de institutos, 16 para ser exactos, eh, que son en realidad pequeños en número de científicos. Pequeño, Si sí. se suma, si se suma todo el número de científicos de todos los institutos y que estén reconocidos por RENACYT, no entrarían fácilmente en una sola facultad de ciencias de cualquier universidad, pero se ha dividido entre 16, me parece a mí, con motivos clientelistas, que meten presidente, director ejecutivo, oficina de administración, logística, asesoría jurídica, etcétera, etcétera. O sea, más La hay burocracia burocracia. que científicos. Entonces, nuestra propuesta es que haya un solo instituto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que no haya ese problema que se está señalando. Y que en el Consejo de Ministros, si hay un problema que tiene que ver con ciencia, como por ejemplo la vacuna o la planta de oxígeno, se le dice, ministro, usted se encarga de ello. Y
ya no tiene por qué hacer convenio con la universidad, con lo de acá, pues, problema, que ya vemos a qué resulta. Esa es nuestra posición y además se sabe que en el Consejo de Ministros se analizan los problemas y, y se le exige que haya resultados. Así Hay es. gente que dice que una razón por la que no hay que tomar, hay que tener un ministerio porque hay mucha inestabilidad de los ministros, el ministro del Interior lo cambian a cada rato, etcétera. Yo digo lo siguiente, al contrario, si es que hay esos cambios y el Congreso está demandando resultados, es porque le están dando importancia al tema de salud y al tema del interior. ¿Cómo me gustaría que un ministro de Ciencia y Tecnología también se le pida cuentas así con tanta insistencia? Significaría que el Perú le está dando importancia. Bueno, ese es mi análisis, pero Rómulo ya tiene también sus propias ideas. Rómulo, que postula por Buenas Avanza tardes. País como el número 34. Y Sergio, ¿con qué número tú? Con el número 5 de 5. Muy Juntos bien, por el Perú. muy bien. Rómulo. Sí, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Modesto. Nos conocemos desde el año 2000, Modesto, ¿no? Y por mi lado, yo siempre he escrito y muchos artículos sobre ciencia y tecnología. En gestión hay cualquier cantidad de columnas sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Recordarás en aquellos tiempos, inclusive se trajo a Kumo Chung. Kumo Chung dio 3 conferencias acá, yo estuve en 2 de ellas. Kumo Chung es el padre del milagro coreano, fue el ministro de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, ¿no? También trajiste tú, creo, a Joseph Piqué, ¿no? Que fue el primer ministro de Ciencia y Tecnología en España, ¿no? Que luego el hombre llegó a ser tuvo todavía un alto cargo más, era el único catalán en el gobierno español. Y así hemos investigado, yo he escrito siempre, pero pensándolo ya, la vejez también nos enseña bastante, de que un ministerio hoy día es volátil. Un ministerio es volátil con alta rotación de ministros, de viceministros, de directores. Creo que, creo que la ciencia y tecnología reviste mucha más importancia que un ministerio porque es el que ayudará a transformar el país. Y lo he visto, Modesto, yo viajo mucho, he estado un tipo, ahora último en Kazajistán, como Kazajistán ha salido adelante, ¿no? Ya no se llama Ministerio de Ciencia, porque ahí se hicieron las primeras bombas, probaron las bombas atómicas cuando era la Unión Soviética. Y yo digo, ¿qué cosa entonces es lo que se necesita? Una agencia especial, ¿no? De ciencia y tecnología, mucho más poderoso que un ministerio, y que sea autónomo, meritocrático, independiente, que rebase los periodos de gobierno, así tipo BCR, ¿no? Entonces que tenga metas, obviamente que hay que aumentar el pobre 0.12%, algunos dicen hasta 0.8, 08. 0.08% Sí. del PBI, ¿no? Y 0.12, el mínimo, los vecinos nos duplican, ¿no? Chile está con 0.40, creo, y 0.50 Brasil, ¿no? Y los cumbres en el país, especialmente son Corea del Sur 4.23, Israel 4.25% del PBI. Hasta eso depende mucho del tamaño del PBI, ¿no? Entonces, pues, estoy súper convencido, yo soy como ingeniero de minas, y te lo conté la vez pasada, que si no hubiera sido ingeniero hubiera sido científico, yo lo entiendo bien, yo leo todos los libros de ciencia, todo el desarrollo, el Global Innovation Index, todos los años. Entonces, yo digo, pues, ¿qué cosas tenemos que hacer? Entonces, las universidades también tienen que tener sus centros de investigación. Y yo dije, universidad que no investiga no debe llamarse universidad. Y yo he visitado muchas aulas, sigo cursos en la Queen's University en Canadá, y también he visitado Luleå, en Suecia, en Estados Unidos. He estado en Harvard también, el MIT también, he visto cómo trabajan. Entonces, un fuerte impulso, es una inversión la ciencia, es una inversión, no es un gasto, ¿no? Y también he visto en Sí, países estimado donde, Rómulo, mira, una observación. termino. También, también hay países que no tienen ministerio como Australia, el CSIRO. El CSIRO es mucho más poderoso que un ministerio, ¿no? El Scientific Research, ¿no? Del Commonwealth Organization. Ese también tiene una inversión y dice cuánto de retorno trae ese dinero que se invierte. Y son casi 1 a 5, 5 veces más de lo que trae como retorno de lo que hace. O sea,
Por eso es una propuesta, ¿no? Es debatible, discutible. Yo creo que ahí está el camino, ¿no? Puede ser, o puede ser también un ministerio, si es que no, pero siempre y cuando pues los resultados existan, qué cosa es lo que el Perú tiene que avanzar hasta en los rankings, las universidades peruanas. Tengo todo un trabajo que te presenté, la educación universitaria, he mostrado los números, pero son una descarnada realidad que tenemos en el Perú, pues, ¿no? Ok, bueno, antes de darle la palabra a José Luis, que va a hacer una pregunta, debo decirles, en el primer debate que hubo de candidatos a la presidencia, estuvo un gran científico peruano-norteamericano, ella es Pierre María Odone, que llegó a ser el director del más grande laboratorio de Estados Unidos, el Fermilab. Y él entonces hablaba pues con presidente, con todos, ¿no? Y él dijo esto: está bien que haya una agencia poderosa, pero e independiente, etcétera. Pero quien decide el presupuesto es el Consejo de Ministros. De modo que tú puedes ser todo lo independiente que quieras, pero si te dan una migaja, no vas a hacer nada. Por eso es que Joe Biden acaba, la primero que hizo apenas tomó el poder, dijo: gobernaré con ciencia y con verdad, y al secretario de Ciencia y Tecnología lo ha elevado a nivel de ministro y ahora está en el gabinete. O sea que hay pues el que decide la política y la plata es el ministro y la agencia recibe lo que le dan. Ahí Trump José le Luis, había bajado pues, la plata a National Science Foundation, lo bajó la plata, ¿no? Y ahora le está sí pues, pero, recuperando. pero eso lo Claro, deciden arriba, pues. Eso lo claro. deciden arriba. José Luis, ¿cuál es Ya, tu pregunta? sí. Mi pregunta eh, parcialmente, aparentemente fue resuelto, pero me gustaría escuchar con énfasis qué es lo que piensan sobre el tener, digamos, un grupo de investigadores que lideren una institución que sea parte del ministerio o independiente como plantean, pero que sea permanente, ¿no? Que no se esté cambiando, ¿no? Con cada presidente o con cada parecer del Congreso, ¿no? Porque hemos visto cómo el Congreso puede vulnerar el Ejecutivo y el sistema político nacional, pero esta institución de ciencia no debería ser vulnerada. ¿Cuáles serían las medidas que se tomarían para poder garantizar meritocracia en una institución que sea parte del ministerio o, como plantean, independiente? Yo creo, A yo ver, ¿Por dónde creo, empezamos? Bueno, Sergio. sí, sí, bueno, primero me ha parecido muy interesante la participación de Rómulo. Yo creo que él todavía se puede animar por regresar a su posición anterior del ministerio, porque a veces en los planes de gobierno se hacen propuestas con las que uno puede chocar, ¿no? Pero sí, yo creo que deberíamos tener ese debate en todo caso y de repente más adelante consensuar en las mejores formas. Y sobre tener un equipo estable de investigadores, yo creo que es fundamental. El Estado sí ha dado algunos avances que hay que reconocer. Ya esa tremenda inestabilidad del pasado en todos los ámbitos y el carnetazo, yo creo que han ido cambiando poco a poco y hay mejores ministerios que otros, también hay que decirlo. Y hay algunos ministerios que sí tienen un grupo de profesionales más estables. Yo creo que si se forma un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, se tendría que apostar pues, por un grupo estable, efectivamente, convocar a los mejores, ver maneras de repatriar también. Ha habido mucho debate sobre este tema. Es cierto que hoy día se puede trabajar en red en cualquier parte del mundo, pero sería importante establecer las mejores condiciones para que los investigadores puedan regresar. Hoy día, ¿cuáles son las vías que tiene el investigador? Muchas veces busca insertarse en la universidad y si es un investigador joven que ha hecho afuera su doctorado, su postdoctorado, llega y encuentra trabas para entrar en la carrera universitaria, para el Estás nombramiento. Tiene que hablando, entrar... estás hablando con una víctima, José Luis es la víctima Sí, te voy a bueno, contar después. claro, ¿no es cierto? Tienen que entrar de auxiliar, esperar varios años, a veces no hay ascenso, son problemas burocráticos. Eso tenemos que superarlo, porque la universidad va a seguir siendo el principal espacio donde se investigue, pero tenemos también los institutos que se tienen que articular en esta nueva institucionalidad que sería el ministerio.
Y ahí, por supuesto, tenemos que desarrollar la masa crítica. Yo he escuchado a algunos candidatos que dicen que el ministerio todavía no, porque no tenemos la masa crítica. Y mira, si seguimos así esperando, no la vamos a tener nunca. Tenemos que dar el salto, partir con lo que tenemos, convocar y se va a ir creando. Vamos a ir mejorando. Yo creo que hemos mejorado con la ley universitaria. Lo mencionó Rómulo también cuando él dijo que una universidad que no investiga no es una universidad. Eso dijimos nosotros en el debate de la ley universitaria. Por eso planteamos vicerrectorado de investigación obligatorio y planteamos el bono del investigador, y yo creo que ha ayudado, ha aumentado el número de investigadores y ha aumentado la producción, pero falta dar un salto mayor, y ese sería con el ministerio. Rómulo. Sí, pues es verdad que la alta rotación de funcionarios hace pues un daño enorme en el país, porque cada ministro, viceministro que llega trae su plan y de pronto pasan 3, 4 meses, hay cambio el ministro y los ministros se cambian como cambio en el equipo, ¿no? Entonces, pues todos los planes quedan siempre truncos. Yo he conversado con muchos funcionarios, de altos funcionarios de las Naciones Unidas, inclusive de la anterior embajadora de la Unión Europea, la Irene Jorex. Una vez almorzamos y me contaba, lo mal de tu país, me dijo, lo peor de tu país es que alta rotación de funcionarios. Nosotros como Unión Europea capacitamos ingenieros, científicos, llevamos a Europa, ¿no? Estamos empezando un plan, cuando de pronto a los meses, 3, 4 meses, preguntamos cómo marcha el plan, y era otra persona, dice, nuevamente a empezar. Yo creo que era uno de los tremendos males, y como bien dice Sergio también, pero el tema es cómo encontramos, como dice José Luis, esas personas, como yo dije en la agencia, que sobrepasen, ¿no? Rebasen los periodos de gobierno y que no se inmiscuyan, claro, desde la parte del presupuesto, por eso habría que plantear pues como una política de Estado, pues de que tiene que haber un dinero importante para la investigación, y en ese sentido tiene que ser el primer ciudadano de la nación, o sea, en el caso presidente o presidenta, quien diga pues esto es importante y vamos a destinar tantos miles de millones de soles, pero vamos a fijar metas y plazos, ¿no? En investigación no es de noche a la mañana tampoco, no es de mediano a largo plazo, dependiendo qué es lo que queremos buscar. Si ya está encontrado en otros países, pues vamos a perder tiempo, ¿no? No vamos a estar nuevamente descubriendo lo que ya está descubierto, sino quizás nuestra ventaja será más darle valor, más encontrar algunas aplicaciones de los productos que tenemos en el Perú, de nuestra misma biodiversidad, ¿no? El tema de gestión ambiental mismo es todo un tema de investigación, el tema del cambio climático, de las energías renovables, del tema de los desastres naturales que vienen cada día, los niños, por ejemplo, hoy que estamos quebrados, si viene un terremoto o viene un niño y ya estamos con las arcas vacías, sería otro doble o triple golpe al país, ¿no? O sea, además, la política de prevención en el Perú no existe. Nunca, no hay prevención para nada, ¿no? No hay prevención ni de la salud, no hay prevención de desastres, reducción de desastres, no hay nada, no somos un país previsor. Entonces, ahí puede entrar la ciencia, ¿no? La ciencia puede, ¿qué cosa es lo que hacemos en el Perú? Pero si vamos más allá, bueno, también podemos empezar a fabricar chips, como lo están haciendo en Bolivia, por ejemplo, Cochabamba. En Chile también hay un Silicon Valley, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos con nuestro Wilson, ¿no? Eso, hay mucho que avanzar realmente. Te llamo después. Bueno, efectivamente, este argumento de que hay pocos científicos en realidad es un contraargumento, porque los historiadores señalan que cuando se quiere construir algo que es serio, que se considera prioritario, justamente se crea un ministerio. Un ejemplo claro que dicen los historiadores es que cuando San Martín tomó la rienda del Perú por un tiempo, lo primero que hizo es crear el Ministerio de Defensa, porque necesitaba un ejército. No O sea, teníamos, sí, efectivamente. o sea, no había soldados, no había nada, entonces había que crear un ministerio. Sino, ¿quién lo iba a crear? ¿Iban a hacer una oficina de defensa de tercer nivel? No, pues. O sea, a mí me da la impresión que no hay argumentos, pero que hay intereses más bien que son difíciles de explicar. De repente la los grandes empresarios se contentan con ser importadores de materias primas
digo, exportadores de materias primas e importadores de cosas con valor agregado, y ellos están felices y contentos, importar, exportar, etcétera. Pero en fin, vamos a dejarlo allí para una siguiente oportunidad, pero quiero hacerles una pregunta un poquito diferente, no es de actualidad. El psicoanalista Max Hernández, que es un gran intelectual, acaba de presentar un libro relacionado con el Inca Garcilaso. Y acabo de conversar con él, me dice pues que hay en el Perú un problema de identidad, hay discriminación, hay racismo entre peruanos, y que en realidad pues parece increíble que en el Perú las mayorías, es un contrasentido, ¿no? Las mayorías son discriminadas por la minoría. Eso es una cosa impresionante. ¿Cómo es eso? Normalmente la mayoría son las que dominan. Aquí dice que son discriminadas. No entiendo muy bien, mi lógica no me da para tanto, porque yo estoy feliz con la mayoría. No veo cómo me pueden discriminar. ¿Cuál es tu análisis, Sergio, eh, de este tema tan complejo? Bueno, primero Max Hernández es un buen amigo, ha sido mi profesor de un Caramba. curso, sí, ha sido mi profesor de un curso de la evolución del pensamiento de Freud y el psicoanálisis. Muy interesante. Y leí su libro, uno anterior que era Memoria del Bien Perdido, sobre Garcilaso, un libro muy bonito, muy bonito. Y efectivamente, pues, parece mentira, pero sigue impactando la relación colonial, ¿no? Esa relación en donde una pequeñísima minoría blanca llega, se impone, empieza a gobernar, primero en alianza con diferentes grupos locales, como cuenta la novela, que es muy interesante, de Dumet, el espía del Inca. Pero poco a poco todos pasan a ser discriminados, racializados, como se dice, porque la racialización es un proceso, ¿no? La raza no existe realmente, hay diferentes Ah, fenotipos, claro, eso pero hay es. un proceso de decir todos son indígenas. Entonces se juntan los chancas, los huancas, los aymaras, los quechuas, todos son indígenas y discriminados. Entonces eso lamentablemente se mantuvo en la República, ¿no? ¿Quiénes fueron los que tomaron la rienda en la República? Tampoco fueron ellos, a pesar de que participaron activamente. Amaru, otra cosa hubiera sido si hubiera ganado. Entonces es cierto que tenemos todavía coloniales, es lo que Aníbal Quijano, un sociólogo, llamaba colonialidad del poder. Y creo que es un concepto bien importante que todavía hay que entender. Es cierto que ha cambiado mucho, se han democratizado muchos espacios, pero todavía, si uno mira de pobreza y mira en la lengua, por ejemplo, la mayoría de pobres tienen una lengua originaria. Eso no es casualidad. La mayoría de pobres está en el campo, donde hay una mayoría quechohablante, por ejemplo, y es un tema que tenemos que solucionar. Nosotros, por ejemplo, desde Juntos por el Perú, hemos dicho que es necesaria una formación intercultural. Históricamente, bueno, en las últimas décadas se ha entendido la interculturalidad como algo que le tienes que enseñar al indígena, ¿no es cierto? Él es el que tiene que aprender competencias interculturales para después aprender el español. Nosotros creemos que no es así, que en verdad todos debemos tener competencias interculturales, sobre todo en la ciudad. El que discrimina es el que tiene taras, el que discrimina es el que tiene que aprender competencias interculturales para valorar la diversidad. Y el Estado también tiene que representarla. Imagínate una señora quechohablante que en su comunidad da luz de cuclillas, se va a atender a un hospital, no le entienden, le echan en una camilla, eso es violentar su cultura, un Estado que no le entiende en su propia lengua, por eso nosotros hablamos de interculturizar también el Estado. Ese tiene que ser un Estado plurinacional y esa es parte de las grandes reformas del Estado que tiene que estar en la Constitución. Muy bien, Rómulo, ¿cuál es tu idea al respecto? Es complejo el tema, es un trauma histórico realmente, es un trauma histórico que se vive pues en el Perú. Y yo vengo de una comunidad campesina, pues, ¿no? Entonces siempre he dicho que para mí la mejor herramienta me parece es la educación. Creo que la educación es la que te da la libertad, ¿no? Yo digo, es mi lema eso, la educación te da una libertad y te da derecho a conocer tus derechos y obligaciones, te da esa facilidad y nadie puede estar encima de uno, ¿no? Porque con la educación creo que al menos, ¿no? Yo he estado igual que tú en un país europeo, a mí me han apreciado mucho, ¿no?
Yo quería mi tierra, por eso he regresado, ¿no? Pude quedarme a trabajar en Canadá, donde sea, a trabajar. En mi carrera era muy bueno. Entonces, yo digo, ¿por qué mi gente no sigue postrado? Primero, la educación. Que la educación es el que le da el valor a las personas, ¿no? Conocimiento, es un arma muy poderoso, porque ya conoce, pues. Hoy mismo, para las elecciones, es eso lo que necesita el pueblo, pues, educación. Nadie que le diga una cosa y después que le diga que esto es bueno, esto es malo, no. Con educación el hombre solo decidirá qué es bueno, qué es malo para uno, ¿no? Y no tendrá que hacer, digamos, caso a lo que le dicen, ¿no? Es una de las condiciones, yo creo. Pero culturalmente, pues, somos un país pluricultural, ¿no? Varias etnias, hay 47 etnias hay en la selva, ¿no? Yo soy de origen aymara, ¿no? Y los quechuas y todo eso, pero somos peruanos, pues, ¿no? Yo creo que con todas las políticas de inclusión que se den, yo creo que podemos ir avanzando. Yo sé que ha habido avances, pero quisiéramos que sea mucho más, que por lo menos para la educación tengan todos, sin excepción, ¿no? Derecho a la educación. Por eso hoy día el COVID creo que tiene que darnos esa clase, esa lección, de que hoy día la educación tiene que ser potente, digital, con intranet, internet, anda ancha, fibra óptica, ¿no? Yo, como digo, es un esfuerzo que tiene que hacer. Y ese día sí el país va a despegar, pero como estamos, ¿no? Con las clases, se habla de clase A, B, C, D, ¿no? Pucha, y la brecha que existe entre estas clases, bueno, pues es muy Bueno, difícil, pero, digamos, tener un consenso y también tener una visión compartida, ok, pues, ¿no? ¿No? ok. Muy bien, pero estás hablando ya de otros términos, estamos hablando de discriminación étnica aquí. José Luis, ¿tú has sido víctima de discriminación en el extranjero y en el Perú? No, mira, en el extranjero me adoraban por mi raza. ¿Y en el Perú? Y en el Perú, obviamente, sí, de repente no ha alcanzado los puestos más importantes en el Perú hasta el momento, de repente ha sido por un tema étnico, ¿no? Porque como usted mencionó, mi equipo es muy prestigioso a nivel nacional e internacional y tiene pues toda la capacidad de estar gerenciando varias empresas, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, yo gerencio mi propia empresa y mi empresa va yendo muy bien y sí, definitivamente sí he notado en ciertas instituciones que por el tema de, bueno, lo he notado, no tengo evidencias, pero he tenido techos al cual el cual no he podido pasar porque yo pienso que ha sido relacionado por temas relacionadas al tema étnico, ¿no? Porque yo vengo de un pueblo, de un distrito de la provincia de Concepción, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, he jugado en los cerros, en las punas, ¿no? He llevado mis animales allá, he participado en la agricultura, así que cuando hace un rato hablábamos de las plantas de oxígeno, como uno ha hecho muchas cosas, ha pasado por muchas actividades, yo decía, esas plantas de oxígeno, pues en 2 meses las tenía instalada en todo el país, todo el país, sin ningún problema, ¿no? Sin Muy bien, duda, ¿no? ahora, yo he entrevistado a, De Concepción Caña, de Comas o de Canchapalca, José Luis. De San Antonio, Heroínas Toledo. bueno, yo he entrevistado a varios colegas que han estado en el extranjero y que son de origen andino, alto andino, ¿no? Con rasgos indígenas. Y ellos me dicen una cosa increíble, que en el extranjero eran más bien admirados, bien recibidos, y que en su país todo lo contrario. ¿Tú Eso has es, tenido esa sensación, Rómulo? así es, lo has dicho, así es. Acá los trigueños tenemos techo, pues, es verdad, tenemos techo. Bueno, No, pero ese no voy a techo, decir una empresa que trabajé muchos años, ¿no? Casualmente por mi color no pude avanzar más. Y bueno, bueno, ya historia, pues historia, pero, historia. pero ustedes dos, José Luis y Rómulo, tienen éxito porque se ha vuelto empresario, de modo que de todas maneras hay este canal de la gente discriminada, hacer su propia empresa, avanzar
y poco a poco, pues, hacer uso de la democracia también, que la gente se deje de pensar raro y que sea democrático. Al final es un impulso, ¿ah? Eso también es un impulso para poder, digamos, ¿no? Avanzar. Ahora, Sergio, tú no has sido discriminado, obviamente. Bueno, es que, a ver, en el Perú todos somos migrantes, ¿no? Pero en mi caso, la migración se produjo hace algunas generaciones. O sea, mi bisabuelo era del Cusco, de las tierras altas de Espinar. Yo lo llegué a conocer porque él vivió con nosotros muchos años, quechohablante. Pero él vino a estudiar a Lima, joven, cuando la UNI todavía era escuela de ingeniería. Ahí él conoció a Mariatti, a ella de la Torre, entró a las universidades populares González Prat, de ahí viene toda la tradición familiar a la izquierda. Pero él sí sintió discriminación. Él nos contaba que en Lima sentía una discriminación muy fuerte, ¿no? Y eso lo radicaliza también, ¿no? A acercarse pues a este movimiento que estaba surgiendo de jóvenes como José Carlos Mariatti. Y bueno, ya él después regresa al Cusco, él tenía algunas tierras en Espinar, se dedica, digamos, a sus actividades agrícolas y al pastoreo, y viene después de varios años, ya su hijo nace en Arequipa, y ya mi padre nace en Lima. Yo ya nazco en Lima, ya nací en Lima, ¿no? Entonces sí hubo un proceso también de migración, pero ya de algunas generaciones atrás. Interesante, muy interesante. Es un tema apasionante desde el punto de vista científico también. Mi Sí. amigo Luis Dumbreras, conocido por todos nosotros, ¿no? Me contaba que él venía pues de Ayacucho y estudió, entró a la escuela Recoleta, ¿no? Este colegio más o menos llamado exclusivo, ¿no? Y cuenta él que el profesor empezó a preguntar, a ver, ¿cuántos idiomas saben ustedes? Y la mayoría decía dos, y él también dijo dos, ¿no? Entonces empezó a preguntar, ¿y tú qué idioma hablas? Pues castellano e inglés. Muy bien. ¿Tú? Castellano francés. Bueno, cuando llegó a Lilo Umbrera dijo quechua y español. Todo el mundo se rió. Dice que Wow. él sintió un choque así tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, para terminar, quisiera, si tienen 2 minutos, escuchar mi propia experiencia. ¿Ya? Yo nací casi como a 4.000 metros también, como José Luis Mantari, pero aquí más bien era un racismo al revés, entre comillas, ¿no? Porque los que dominaban eran los indígenas, eran descendientes de los indígenas, propietarios de las comunidades, etcétera, del lado materno, ¿no? Y cuando llegó del lado paterno, mi abuelo, migrante, venía de Cajamarca y por allí, más bien él era el discriminado en cierto sentido, y finalmente yo nací y crecí en un lugar donde se valoraba la parte indígena, no la otra. ¿Dónde era? La ¿Cómo otra, esto? Salpo o Tusco la Libertad. Ah, Más bien las personas que no se parecían a nosotros, que venían seguramente como comerciantes de la primera generación, le llamábamos los zarcos, ¿no? Zarco quiere decir ojos claros. Y nos burlábamos de los zarcos, pues, que tenían además trabajos menores porque no eran propietarios. En fin, y después cuando bajé a Chimbote, en el aluvión, como Matos Mar señalaba, pues hicimos nuestros ranchos en el Arenal y todos veníamos de arriba, así que no había forma que alguien me discrimine a mí, pues, porque todos éramos iguales, ¿no? Ahí también llegó Toledo, por ahí éramos medio vecinos, aunque no lo conocía él, ¿no? Y cuando me pusieron en colegio técnico, donde iban los más pobres, pues, de los indígenas ahí, yo soy técnico electricista. De modo que nunca he sido discriminado. Luego me enviaron becado al Politécnico José Pardo, aquí en la Avenida Grado, en colegios internos, era interno y venían de todo lado, de Cusco. Le contaba a Rómulo que yo tenía que aprender los nombres quechos, aymaras, porque además era yo el relator de los partidos fulbitos por altoparlantes. Ahora me acuerdo que tenía que entrenar, decía,
Kisiupanqui Ninanculo pasa para mamá de Orocutipa, una cosa que no era acostumbrado, ¿no? Y después dejé la técnica porque quería saber el origen de la ingeniería. Y dejé la técnica y me fui a la uni. Ahí, entre comillas, me preguntaron mis amigos, ¿y de qué vas a vivir? Porque escogí ciencia, ¿no? Y ingresé allí y en los valores que me había dado mi abuelo, fue mi maestro, yo buscaba gente que sea trabajadora, sea inteligente, que tenga buenas notas. Esa era mi discriminación, era discriminador, ¿no? Y mis amigos vivían en San Martín de Porres. El primero que ingresó en el examen de admisión, primero de la examen de admisión, vivía en la cuadra 35 de la avenida Perú. Yo me iba con él, lo llevaba a mi casa, nos fuimos a Chimote. Más bien la gente de San Isidro, Miraflores, eran un poco baguetones, tenían mala nota, yo ni los miraba, ¿no? No. Un profesor luego me preguntó cuando era ya viejo, oye, ¿tú por qué me ninguneabas a los miraflorinos? No me daba cuenta, digo, yo no ninguneaba nada, simplemente buscaba quienes me enseñaran algo, ¿no? En fin, te das cuenta, o sea que nunca he sido discriminado personalmente, ¿no? Pero, y tampoco me siento discriminado, por eso es que mis amigos a veces me han llamado inmodesto, porque un originario que no es modesto es inmodesto, pues no sé. O sea, hay que ser un poquito acomplejados, tristes, humildes, si no eres modesto, una cosa impresionante. Como que interesante, y una vez tuve un debate en la televisión y dije, la Marina es una institución que no puede ser buena, no puede funcionar bien, porque la forma como ingresan allí es por recomendación del tío almirante, etcétera, etcétera, hay apellidos raros. Esa manera de seleccionar a una institución no da lo mejor. Lo mejor, hablando de Itiwin, si hubiera sido un moreno de la Victoria capaz de ir en Itiwin adelante y no enviar a los soldados primero, ¿no? Y en el trabajo, el almirante Dubán Gervasi me llamó la atención, era mi jefe, imagínate, presidente, yo era un empleado. Yo lo único que digo es la verdad, le digo al almirante, eso es lo que yo sé. Y bueno, y también a propósito, ahí ingresé a la uni gracias a que eliminaron el examen de presencia que había antes, ¿no? Me analizó una computadora, así que no me pude discriminar, menos mal. Eso es lo que quería contarle, discúlpenme ustedes. ¿Cuál es tu No, reflexión muy final? interesante. ¿Cuál es tu reflexión final, Sergio, para terminar este aspecto? Porque si no elegimos a los mejores a la Sí, cabeza del país, independientemente de su etnia, simplemente estamos con un equipo que está jugando con un jugador, está simplemente escogiendo en un pequeño grupo y cuando uno escoge en un pequeño grupo no va a escoger lo mejor que hay en el país y por lo tanto el país no va, pues. Y tal sí, vez por eso, efectivamente, y tal vez por efectivamente. eso que esté yendo hacia abajo, pues. Bueno sería que fuéramos un país en el que todos tuviéramos un mismo piso, ¿no? Porque podemos acceder a la educación que nos dé nuestro esfuerzo y nuestro talento, que podamos acceder a la salud, que podamos dedicarnos a nuestra vida profesional sabiendo que nuestros padres, por ejemplo, tienen asegurada una pensión, pero el piso no está parejo. La verdad es que el piso no está parejo y todavía existen consideraciones que tienen que ver con esa idea de raza, de origen, que creo que hay que erradicar. De lo que se trata es de ser un país más justo, más democrático, más solidario, más equitativo. Esa es una tarea pendiente que tenemos. Yo creo que hemos dado algunos avances, pero sí me preocupa que aparecen de pronto discursos muy, muy conservadores, ¿no? Discursos que parecen del medioevo, que van en contra de los derechos, que van en contra de las libertades. Y creo que siempre hay que mirar para adelante, valorar nuestra diversidad. Y como dices tú, efectivamente, con el piso parejo, elegir a los mejores. Los mejores tienen que ser los dirigentes, ¿no es cierto? Porque por más sociedad equitativa que tengamos, siempre tiene que haber un grupo dirigente. Pero este grupo dirigente no tiene que depender, pues, de la cuna, ¿no? De dónde nació, sino del esfuerzo, de la capacidad, del compromiso. Ahí es cuando tendremos una sociedad más democrática. Muy bien,
Rómulo. Sí, totalmente de acuerdo con Sergio, ¿no? Piso plano y también del esfuerzo de la persona, su historia de vida, qué ha hecho y lo que propone, qué puede hacer, no irnos mucho al ofrecimiento fácil, ¿no? Al populismo, todo eso hace mucho daño. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos para reconstruir el país a los mejores ciudadanos, mejor con bastante propuestas ejecutables, ¿no? Y que no existe el racismo, ¿no? Racismo. Existe el racismo y es asolapado. Siempre lo he dicho, ni en Estados Unidos hay racismo. Olvídate, Estados olvídate, Unidos, un Rómulo. momento, te explico. Hay Rómulo, racismo, hay déjame racismo, un paréntesis, hay un racismo paréntesis. para quien no es nadie, ¿no? Pero déjame terminar. Pues. Hay racismo para quien no ha estudiado, hay racismo para pero los que han estudiado, lo dice Juan José Luis mismo, no, estás en los mismos niveles de los altos. Yo conozco muchos nativos bolivianos, peruanos, que están de PhD, profesores en las universidades en Estados Unidos. O sea, no hay Les costó conocimiento, sangre, sudor y lágrimas, ¿ah? Una guerra civil prácticamente. conocimiento nivela, digo siempre yo, el conocimiento nivela a todos. Así que es eso, ¿no? La educación tiene que ser mucho más inclusiva y tiene que ser mucho más profunda. Creo que es el esfuerzo más grande que tiene que hacer el país, la educación, ¿no? De todos. Y así, esto se va a cortar, se va a acercar mucho más las brechas y obviamente, pues, sales ganando el Perú, pues, ¿no? Y eso es lo que proponemos, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, te iba a hacer un paréntesis porque hablaba de Estados Unidos. Cuando yo pongo CNN, veo negros, indios, de todas las razas en CNN. Claro, claro. Pero cuando pongo la televisión peruana, da la impresión que las escogen de una manera diferente. En una radio nacional muy conocida por todos nosotros, no voy a decir su nombre, cuando no había televisión, los periodistas eran determinado fenotipo, Rasgo, ¿no? rasgo ¿No? fisiológico. Fenotipo. Ojo, si yo también quiero un paréntesis. ¿Y qué pasa? Ahora que hay televisión, veo que las caras están cambiando. Bueno, pero también he notado esto sí, que los periodistas cada vez tienen un nivel más bajo. No sé cómo los escogen, porque no saben expresarse, dicen cosas raras, confunden las palabras, en fin, no escogen a los mejores. Diga tu paréntesis, Sergio. Sí, no, solamente quería decir que Estados Unidos pues tuvo un racismo brutal institucionalizado, de una sociedad segregada, ¿no es cierto? Que duró hasta la década de los 60, 70, o sea, ahí la conflictividad social fue muy fuerte. Y uno podría decir que eso ya ha acabado en términos generales, pero vemos casos como el de George Floyd, hace poco nomás asesinado por la policía prácticamente por ser negro, ¿no? Entonces, yo diría que todavía existe. La policía no trata igual a un grupo de manifestantes blancos que un grupo de manifestantes latinos o afrodescendientes. Entonces, es un problema que todavía está en muchos lugares del mundo. Efectivamente, pero embargo, aquí sí. Paréntesis, sin embargo, en lo que es ciencia y tecnología en Estados Unidos, sí, no se pueden dar ese lujo. Ellos aceptan a los mejores y no Muy dependiendo de la multicultural, ¿no? raza, Sí. y color, no. Ellos sí, Sí. ahí sí son muy, pero muy selectivos. Es por eso que es potencia Sí. mundial. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo en el país. Sí. Un Lo que pasa es que paréntesis. la universidad allá también es de muy alto nivel y no tiene esas taras. O sea, ahí estás hablando ya de gente, digamos, mucho más preparada, que no entra a esos temas de discriminación, ¿no? Pero algunas instituciones como la policía, uno lo ve, existe todavía esa discriminación. Oye, parece un paréntesis, Todo está por cuando vimos los ministros peruanos, en una época puro blancos, pues parece, cualquiera dice, esta es una nación de blancos, ¿no? Pero cuando un 70% después, ¿no? Mestizo, nativo, no representa, no se siente representado. En ese caso, Bolivia dio un paso muy importante, ¿eh? Sí, a nosotros nos gusta eso, sí. Choquehuanca como ministro de Relaciones Exteriores, carajo, muchos años. Y así, muchos ministros, así como es el país es pluricultural, así se debe mostrar al mundo. Yo creo que es una riqueza mucho más que mostrar al mundo, ¿no? No de aparentar lo que no es. Porque Yo generalmente creo, se aparenta lo que uno no es, pues. Ese es el tema.
Y yo creo que es meritocráticamente. Entonces, Claro. de repente quizás se deban hacer políticas, ya que estamos en una situación grave, ¿no? El amigo, el compadre, el yerno, el familiar, el que me hizo un favor en los puestos, ¿no es cierto? Entonces, de repente hasta se puedan hacer políticas para meritocráticamente, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Pueda, digamos, ubicarse en puestos importantes a nuestros compatriotas, ¿no? Y sin, digamos, discriminación por raza, etnia o color. Muy bien, Perfecto. para terminar, les contaré que fui muy sorprendido, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando hubo esta reunión de mandatarios de América, vinieron a Lima, ¿no? Entonces, allá en el Ministerio de Cultura, llegaban los mandatarios, y la chica que recibía a los mandatarios extranjeros era la más rubia que había visto en mi vida. Parece que la habían escogido porque representaba, no sé qué representaba, pero todavía hay ese complejo. Muy bien. Ha sido muy interesante, nos hemos salido un poco del tema gracias a Max Hernández, que nos voy a entrevistar el martes sobre este tema. Así que a ver si se acuerda que fui su alumno. A ver, le voy a decir, en este canal dedicado a la ciencia, a la tecnología, a la intelectualidad, cienciaperú.tv. Gracias, amigos. Hasta un Muchas gracias. Gracias, gracias. Éxitos. Gusto, Rómulo. Para todos también. Gusto, feliz. Pronto nos vemos. Gracias. Permiso. Gracias. Permiso, Rómulo. Sergio, Modesto. Gracias.